un niño condenado a morir, que terminó siendo príncipe, un fugitivo marcado por la culpa, que fue llamado para hablar con Dios cara a cara, un pastor del desierto, que se convirtió en el libertador de una nación entera. La historia de Moisés no es solo un relato antiguo, es un viaje de milagros, poder divino, plagas que sacudieron un imperio y un mar que se abrió ante un pueblo desesperado. Prepárate para descubrir cómo Dios tomó a un hombre común y lo convirtió en una leyenda. Esta es la historia que jamás podrás olvidar. En una época oscura para los hijos de Israel, cuando el imperio egipcio se alzaba con arrogancia sobre los pueblos sometidos, un decreto cruel cayó como sombra sobre el futuro. Todo niño hebreo debía ser arrojado al Nilo. Los lamentos de las familias se mezclaban con el rugido del río, y la esperanza parecía extinguirse día tras día. Sin embargo, en medio de aquella opresión, nació un niño diferente. Su madre, al verlo, comprendió que había en él un propósito especial, una luz que no podía apagarse. Durante 3 meses lo escondió en secreto, desafiando la ley del faraón y arriesgando su propia vida. Pero cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una decisión tan desesperada como valiente. Preparó una cesta de juncos, la selló con brea y colocó al niño sobre las aguas del Nilo, confiándolo al cuidado del Dios de sus padres. Las corrientes llevaron la pequeña cesta entre los juncos hasta los jardines reales, donde la hija del faraón se bañaba. Al escuchar el llanto, abrió la cesta y su corazón quedó cautivado. Aquel niño hebreo, que debía haber muerto, sería criado como príncipe de Egipto. El destino de Moisés acababa de cambiar para siempre, y su camino apenas comenzaba. Moisés creció entre columnas de mármol, perfumes exóticos y el brillo del oro egipcio. Fue educado como un príncipe, instruido en la escritura, la estrategia militar, la astronomía y los secretos del reino. A los ojos del palacio, era un heredero más en la vasta familia real. Pero, en lo profundo, Moisés sentía que algo en su espíritu no encajaba del todo con la vida de privilegio que llevaba. Con el paso de los años, las murmuraciones sobre su origen llegaron a sus oídos. Una verdad incómoda comenzó a tomar forma dentro de él. Aquellos hombres que trabajaban bajo el sol ardiente, encadenados y vigilados por capataces implacables, no eran simples esclavos. Eran su pueblo, su sangre, su historia. El conflicto en su interior crecía como una tormenta silenciosa. Por un lado, la comodidad del palacio, la seguridad, el prestigio. Por el otro, la injusticia que veía cada día al recorrer las obras del faraón. Moisés sentía que debía hacer algo, pero no sabía qué ni cómo. Cada amanecer lo acercaba más al momento que definiría su vida. Un día en particular, mientras caminaba entre los obreros hebreos, la tensión acumulada estalló. El destino estaba por quebrarse, y nada volvería a ser igual. Aquel día, Moisés caminaba entre los hebreos cuando vio una escena que encendió su corazón como fuego puro. Un capataz egipcio golpeaba sin piedad a un esclavo indefenso. Los gritos resonaban entre los ladrillos y el polvo, y Moisés sintió que la injusticia atravesaba todo su ser. Miró a un lado y al otro. No había testigos. La ira lo dominó. En un instante, Moisés se lanzó sobre el capataz. La lucha fue breve, intensa y mortal. El egipcio cayó sin vida sobre la arena caliente. Moisés, jadeando, lo enterró apresuradamente, pero el temor comenzó a acercarlo. ¿Qué había hecho? ¿Qué significaba aquello para su destino? Al día siguiente, 2 hebreos discutían, y Moisés intentó intervenir. Pero uno de ellos le respondió con frialdad: ¿Quién te puso por juez sobre nosotros? ¿Vas a matarme como al egipcio? Su secreto había salido a la luz. Pronto llegó la noticia al palacio. El faraón, enfurecido, ordenó la muerte de Moisés. Sin tiempo que perder, el príncipe huyó de Egipto, dejando atrás su vida, sus privilegios y todo lo que conocía. Cruzó desiertos interminables, agotado, perseguido por la culpa y la incertidumbre.
No sabía que aquella huida era en realidad el primer paso hacia su verdadera identidad. Una nueva etapa estaba por comenzar, lejos del palacio, pero cerca del propósito divino. Moisés llegó a la tierra de Madián exhausto, con los pies heridos por el desierto y el corazón cargado de preguntas. Allí, en un pozo rodeado de palmeras, defendió a unas jóvenes pastoras acosadas por hombres hostiles. Su valentía llamó la atención de su padre, Jetro, sacerdote de Madián, quien lo acogió en su hogar como a un hijo. Con el tiempo, Moisés se casó con Séfora, una de las jóvenes que había protegido, y comenzó una vida nueva, sencilla, muy diferente al esplendor del palacio. Los años pasaron, y el hombre que una vez caminó entre mármoles y coronas, aprendió ahora a guiar rebaños, a escuchar el viento, a leer las señales del cielo y a cultivar un corazón más humilde. Era como si el desierto estuviera moldeándolo, capa por capa, preparándolo para algo que aún no comprendía. Pero aunque la vida parecía tranquila, el pasado no estaba completamente silencioso. A lo lejos, Egipto seguía oprimiendo a los hijos de Israel, cuyos clamores ascendían hasta los cielos. Y mientras Moisés caminaba con su rebaño hacia el monte de Dios, algo extraordinario estaba a punto de interrumpir la rutina de sus días. El desierto guardaba un misterio, uno que transformaría su destino para siempre. Mientras Moisés guiaba su rebaño por los alrededores del monte Horeb, un resplandor inusual llamó su atención. Entre las rocas, una zarza ardía con un fuego brillante, casi dorado, pero no se consumía. Intrigado, Moisés se acercó, sin imaginar que estaba dando pasos hacia el encuentro más trascendente de su vida. De pronto, una voz poderosa lo envolvió desde medio del fuego. «Moisés, Moisés», él respondió temblando. «Aquí estoy. No te acerques», dijo la voz. «Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa». El fuego iluminó su rostro mientras la voz continuaba. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor, y he descendido para liberarlos. Ahora ve, porque tú serás el instrumento de mi liberación». Moisés retrocedió, abrumado por el peso del llamado. «¿Quién soy yo para enfrentar al faraón?», preguntó. Entonces la voz respondió con una declaración que atravesó el tiempo. «Yo estaré contigo». Y cuando Moisés pidió un nombre que anunciar, escuchó palabras jamás pronunciadas por labios humanos. «Yo soy el que soy». Aún temblando, Moisés comprendió que ya no era un simple pastor. Era el mensajero elegido del Dios eterno. El camino de regreso a Egipto acababa de comenzar. Con el eco de la voz divina aún vibrando en su interior, Moisés descendió del monte Horeb convertido en un hombre distinto. Ya no caminaba solo, llevaba consigo una misión imposible y la promesa de que Dios estaría a su lado. Al llegar a Madián, compartió su llamado con Séfora y tomó a su familia para emprender el viaje de regreso a la tierra que había abandonado hacía 40 años, Egipto. En el camino, Dios reforzó su misión. Debía presentarse ante Faraón y exigir en nombre del Señor la liberación de Israel. Ya en Egipto, Moisés se reunió con Aarón, quien sería su voz ante reyes y multitudes. Juntos convocaron al pueblo, mostrándoles las señales milagrosas que Dios había puesto en sus manos. Israel, esperanzado por primera vez en generaciones, creyó, pero el desafío real aguardaba en el palacio. Moisés y Aarón se presentaron ante el hombre más poderoso del mundo antiguo. Con valentía proclamaron: «Así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo». El faraón estalló en risa y desprecio. «¿Quién es ese Dios para que yo le obedezca?». Su corazón se endureció y respondió con crueldad. Aumentó la carga de trabajo sobre los israelitas, convirtiendo la esperanza en amargura. La batalla entre el poder de Egipto y el poder del Dios vivo estaba por comenzar. La respuesta cruel del faraón cayó sobre el pueblo como un látigo invisible. Los israelitas, agotados y desesperados, comenzaron a culpar a Moisés por su sufrimiento. Él, quebrado pero no vencido, clamó a Dios en busca de dirección. Y entonces el Señor habló con claridad.
La liberación no sería un simple decreto, sería un despliegue de poder que Egipto jamás olvidaría. Dios envió a Moisés y a Aarón nuevamente ante el faraón. Esta vez, el mensaje era más firme, más contundente. «Deja ir a mi pueblo para que me adore». Cuando el faraón volvió a negarse, Moisés extendió su vara sobre el Nilo, y las aguas se tiñeron de rojo como sangre. Los peces murieron, el río hedía, y todo Egipto quedó conmocionado. Pero el faraón, testarudo, endureció su corazón. Después vinieron las ranas, inundando palacios y chozas, luego los mosquitos, los tábanos, la peste sobre el ganado, las úlceras, el granizo que destrozó cosechas, las langostas que devoraron lo poco que quedaba, y finalmente, una oscuridad tan densa que parecía aplastar el alma. Cada plaga era un golpe directo a los dioses de Egipto, una declaración del poder supremo del Dios de Israel. Y aún así, el faraón no cedía, la tensión crecía, y la 10ª plaga, la más temida, estaba por revelarse en la siguiente página. Las 9 plagas habían golpeado a Egipto con una fuerza que ningún imperio había conocido. Sin embargo, el corazón del faraón permanecía endurecido, aferrado a un orgullo que desafiaba al Dios de Israel. Fue entonces cuando Moisés recibió el anuncio más solemne, más temible y definitivo de todos. Dios dijo: «Una última plaga vendrá sobre Egipto, y después de ella, el faraón no solo dejará ir a mi pueblo, sino que los expulsará». La noche sería el escenario del juicio. Los hebreos debían preparar una cena especial, el sacrificio del cordero, y marcar con su sangre los postes de sus puertas. Ese acto, tan sencillo y a la vez tan profundo, sería su protección. «Cuando vea la sangre», dijo el Señor, «pasaré de largo». Mientras el pueblo obedecía en silencio, un aire extraño recorría las calles de Egipto. Las familias hebreas, reunidas en sus casas, comían apresuradas, listas para marchar. Afuera, el ambiente estaba cargado de una tensión que parecía detener el tiempo. Entonces llegó la medianoche. El juicio que cambiaría la historia estaba a punto de desatarse. Una última sombra descendería sobre Egipto, y con ella comenzaría la mayor liberación jamás contada. A la medianoche, el silencio de Egipto se quebró como un cristal. Una sombra invisible recorrió las casas de los egipcios, y en un solo instante, un clamor desgarrador se elevó hacia el cielo. Desde los palacios adornados en oro hasta las chozas más humildes, todos lloraban la misma tragedia. El primogénito de cada hogar había caído. El faraón, golpeado por un dolor que jamás imaginó, llamó a sus guardias con desesperación. «Busquen a Moisés», gritó entre lágrimas. Cuando Moisés llegó al palacio, encontró a un rey roto, sin orgullo, sin resistencia. «Vete», dijo el faraón con una voz devastada. «Toma a tu pueblo y salgan de mi tierra. Váyanse de inmediato». Esa misma noche, bajo un cielo silencioso que parecía contener la respiración del universo, más de 600.000 personas comenzaron la marcha. Hombres, mujeres, ancianos, niños, todos avanzaban con prisa, cargando lo poco que tenían, guiados por la promesa de libertad. Por primera vez en 4 siglos, Israel caminaba sin cadenas, pero la historia aún no había terminado, porque, mientras la multitud avanzaba hacia el desierto, en el corazón del faraón comenzaba a arder un nuevo fuego, un fuego de furia que desataría uno de los momentos más épicos jamás vividos. Cuando el sol comenzó a elevarse sobre el desierto, el pueblo de Israel creyó que por fin podía respirar en libertad. Pero un rugido en la distancia les congeló el corazón. Era el sonido de ruedas, de caballos, de guerra. El faraón, dominado por la furia, había cambiado de opinión. Su ejército más poderoso avanzaba como una tormenta de hierro y fuego. Los israelitas quedaron atrapados entre el ejército y el mar. El miedo recorrió la multitud como un viento helado. «¿Nos trajiste aquí para morir?», clamaron a Moisés. Pero Moisés, con los ojos fijos en el horizonte, levantó su vara y respondió con firmeza:
No teman, el Señor peleará por ustedes. Entonces ocurrió. El viento se levantó con una fuerza indescriptible, y el mar comenzó a abrirse en dos paredes gigantes de agua, dejando un camino seco en medio. El pueblo avanzó, maravillado, mientras el rugido del océano retenido resonaba a ambos lados. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas se desplomaron con furia divina, cubriendo carros, caballos y soldados. Y así, en esa noche que se convirtió en leyenda, una nación nació libre. El príncipe que un día huyó se convirtió en el libertador que Dios había preparado para cambiar la historia. Cada historia en la Biblia guarda una enseñanza eterna. Si este capítulo te tocó el corazón, suscríbete y acompáñame para descubrir muchos más. Te espero en el siguiente relato,